¿Ha salido algo que era más o menos lo que quería el oficialismo? Bueno, en realidad ha salido una reforma que nosotros creemos que es un paso importante. Lo analizamos desde el punto de vista positivo porque entendemos que comienza a desandarse un camino distinto en la estructura fiscal de la provincia. Si bien la ley no es el reflejo de lo que originalmente envió el Poder Ejecutivo, en realidad se producen algunos cambios importantes en lo que es el esquema fiscal y sobre todo con algunos datos que son importantes porque hacía muchísimos años, décadas, en que no se modificaban algunos parámetros básicos para calcular los impuestos. Entonces lo que había sucedido en los últimos lustros es que iba creciendo de los impuestos recaudados por la provincia el impuesto al consumo, sí, en detrimento del impuesto al patrimonio. Esto, que en otras épocas de la economía de la provincial tenía una relación razonable, con el correr de los años se fue generando bastante distorsionada, con porcentajes muy altos de impuestos a los ingresos brutos y muy bajos de impuestos al patrimonio, o sea, concretamente el impuesto inmobiliario. Esta reforma, que no es la primera vez que se intenta en la legislatura, ya tenemos experiencia de 2008, 2009, quizá con más ambiciones en otra, esta fue bastante más módica, pero lo cierto es que alguna vez había que romper ese esquema de hierro de que los inmuebles no se pueden revaluar y que las grandes empresas no deben ser gravadas con ingresos brutos. Digo, paradigma que nos dejó toda la historia fiscal de la provincia y que alguna vez teníamos que comenzar a revertirlo. Nosotros somos conscientes de que esto es un modesto avance, pero es un avance. Y desde ese punto de vista estamos satisfechos con lo conseguido. ¿Cuáles son esos parámetros para modificar los impuestos que se han tocado? Bueno, correctamente hablábamos en cuanto al impuesto al patrimonio, hablábamos del revalúo del inmobiliario rural, sí, centralmente, donde nosotros habíamos propuesto un revalúo del orden de un 300% respecto al valor fiscal que data del año 74, con una modificación en el 92, pero que viene desfasado entre un 3 y un 4.000% en cuanto a valor de mercado. Una hectárea de campo, depende de la zona de la provincia, pero varía entre 30 y 40 veces lo que cuesta en realidad con lo que está evaluada. Con lo cual, evidentemente, haber logrado incrementar ese avalúo en un 120% es muy modesto, pero es importante. Hoy y así por hoy todo generó resistencia. Sí, sí, claro. Yo digo, a nadie le gusta pagar impuestos. Y a nadie le gusta pagar impuestos, sobre todo de los últimos años, porque se ha perdido la confianza entre el contribuyente y quienes administran. Esto no es casual, hace a la cultura de los argentinos que no viene de un repollo, viene de la experiencia concreta que se han vivido en años anteriores, en donde los destinos de los fondos que todos aportamos muchas veces fueron muy inciertos, no sabemos dónde están, y entonces es normal, aunque no nos parece que sea justo, pero es normal que la gente desconfíe y no quiera pagar más. Nosotros creemos que tenemos que trabajar por más justicia tributaria. Tenemos que trabajar porque quien más tiene y quien más gana sea quien más aporte solidariamente, porque este es todo un debate, pero cuando nosotros vemos sectores de la población con buen poder adquisitivo, importante poder adquisitivo, que tiene serios problemas de seguridad y que tiene serios problemas en cuanto a convivir con sectores que tienen otra realidad económica, no hay otra manera de resolverlo que no sea distribuyendo riqueza. Y en la Argentina, en democracia en general, no solamente en este país, en regímenes democráticos, la única manera de distribuir riqueza es a través del tributo. No hay otra forma en democracia. Entonces, es un proceso largo, va a llevar mucho tiempo, no nos vamos a ir de esta gestión habiendo logrado todo lo que nos gustaría, pero sin ninguna duda que estamos dando algunos avances. Y lo más importante de todo esto es que distintas miradas políticas, distintos sectores políticos de la provincia, así lo entienden. O sea,
Hay matices, hay visiones distintas, discrepamos en algunos puntos, acordamos en otros, pero en general lo que se ha logrado la semana pasada, sobre todo en diputados, es que una gran mayoría, una importante mayoría de voluntades coincidieron en la necesidad de reforma. Cada cual tiene su mirada y cada cual tiene su enfoque, pero lo cierto es que salvo un grupo minoritario que algunos dijeron no hace falta ninguna reforma y otros dijeron vamos a ver cómo lo hacemos, pero démosle tiempo y dilatémoslo, la mayoría, 33 diputados, dijeron hay que reformar. Después, en particular, se votó de distinta manera, cada cual tiene su punto de vista. El inmobiliario rural, 120%. ¿El urbano se toca? El urbano se toca a partir de la categoría quinta. Ajá. O sea, de la categoría 1 a 4, que son las viviendas más modestas, de clase media y media baja, no tienen incremento. Eso implica el 65% de las partidas de la provincia. El otro 35% sí. Y bien, progresivo. O sea, a medida que las... ¿Qué porcentaje el resto? Bueno, arranca con el 20% en la categoría 5 y va hasta el 75% en la categoría 8, que es la más suntuosa, digamos. Bien. Ese es así a grandes rasgos los porcentajes. Pero lo importante es que las 4 primeras no se toca. Y otro aspecto que creo que no es menor es el tema de ingresos brutos, que ya si vamos a un impuesto que todos sabemos que es regresivo, sí, pero que históricamente lo pagó el kiosco, el almacén, la verdulería, y hubo durante 20 años un grupo de empresas que fueron a partir de una promoción que se dio allá por principio de la década del 90, exenciones impositivas que nosotros, a nuestros juicios, han sido absolutamente injustas. Y además, y demás, ¿no? Sí, sí, son en total 70 empresas en toda la provincia, o sea, no hace más que a eso. Y entonces, con distintos argumentos, en distintos momentos, se discutió el tema y siempre se negó la posibilidad de que esas empresas comenzaran también a pagar ingresos brutos. Eso también se ha conseguido. Y bueno, y además ha habido en esta reforma algunas otras cuestiones que son de peso, aunque no se van a sentir como una incidencia inmediata en la gente. Como por ejemplo es haberse dispuesto romper con el pacto fiscal del año 92 y 93. Eso tiene implicancias importantes porque determina de alguna manera una mayor autonomía respecto a cómo el gobierno de la provincia puede manejar los tributos. Entre otras cosas menores, un dato que es relevante sobre todo para los municipios es el impuesto a las embarcaciones. Es un impuesto nuevo que se ha generado a los propietarios de embarcaciones deportivas o de paseo, digamos, que el 90% cae en municipios y comunas y no en la provincia. Concretamente... Es un parque que ha crecido mucho. Sí, ha crecido mucho y en general es gente que está en condiciones de tributar. Sí, y eso es lo que se tiene en cuenta en estos casos. Si hablamos de números globales, este incremento que se dio por la reforma va a andar en el orden de los 1.000 millones anuales, que si lo comparamos con el presupuesto provincial no es demasiado significativo, pero si lo comparamos con el 7 u 8% de margen que le queda a la provincia después de pagar los gastos estructurales, hablamos de sueldos, hablamos de jubilaciones, hablamos de aquellos gastos que son absolutamente indispensables para el funcionamiento del Estado. Lo que queda para obra pública, para inversiones, no alcanza el 10%. Entonces, si ahí comparado con ese segmento, 1.000 millones más es importante y eso es lo que hemos conseguido. Pero yo vuelvo al principio. Sí. Independientemente de la mejora desde el punto de vista de la recaudación, acá lo que importa es que comenzamos a caminar un sistema distinto de tributar en la provincia. ¿Se terminó grabando la construcción al final con ingresos brutos también? A diferencia de lo que se dio en el Senado había grabado con un 2% a toda la construcción. Sí. Nosotros habíamos propuesto que se grabara, hablamos de construcción privada, no la que está afectada a obra pública, nacional, provincial o municipal, esa está exenta. Pero nosotros habíamos limitado con un piso de 1,5 millones de pesos de facturación anual.
¿Para qué? Para evitar que los pequeños constructores, los que generan mano de obra en pequeña escala, grupos familiares que están en la construcción, no se vean alcanzados. Eso el Senado, en la media sanción de julio, lo había eliminado y había dado el 2% para todos. Lo volvimos a corregir y afortunadamente quedó en que todo aquel que facture entre hasta 1,5 millones de pesos anuales está exento también, tiene tasa cero en este impuesto. Sí, las empresas más importantes que facturan más allá de 1,5 millones. Bien, ¿alguna otra modificación sustancial que yo tenga presente en este momento? No, lo grueso es esto. Nosotros habíamos planteado en el proyecto original un régimen simplificado de tributación que no fue posible hacerlo prosperar dentro de las cámaras. Y otro elemento así de peso, a grandes rasgos, es esto. No hay otra cosa. ¿Les hicieron llegar las quejas? Los ruralistas son los que más escucharon. En general nosotros tuvimos, más que quejas, hemos escuchado, previo a la discusión en diputados, previo al debate final, hemos tenido visitas de casi todos los sectores. En general, el gran tema, sobre todo en cuanto a revalúo, era el efecto que iba a tener esa nueva evaluación del impuesto inmobiliario sobre otros impuestos nacionales. Concretamente, el impuesto a la riqueza mínima presunta y el impuesto a los bienes personales. Que sobre todo aquellos propietarios de extensiones importantes o de tierras de gran valor en la pampa húmeda se encontraron con que iban a tener una incidencia no deseada en impuestos nacionales. Esa fue la mayor queja que nosotros recibimos. Bueno, y hemos discutido el tema, hemos preservado en gran medida a todos los pequeños y medianos, y el debate que tenemos que dar respecto a qué incidencia tiene a nivel nacional estos avalúos, estos revalúos, no pasa específicamente por la cuestión provincial. Sí, o sea, esto es un esquema tributario que tiene la nación, que en todo caso habrá que rediscutirlo. Nosotros creemos que avanzar a un sistema progresivo hay que hacerlo, pero no se puede hacer desde un estado subnacional. O sea, la provincia avanza hasta donde puede, pero para hacer progresividad en los impuestos necesitamos una decisión política y una política de Estado del gobierno de la nación, que hoy por hoy no la vemos. Pero esa fue la principal crítica. Después hubo algunas cuestiones menores, sectoriales, que fuimos atendiendo. En general, como decíamos al principio, a nadie le gusta pagar impuestos. Sí. Yo creo que si nosotros recreamos la confianza y el contribuyente ve en los hechos que su aporte se canaliza correctamente y se visualiza para qué se usa, la cosa va a ir cambiando. Gracias.